Shalom, shalom con todos. Aquí nuevamente su amigo Joseph desde la comunidad Menora en Santa Cruz de la Sierra del estado plurinacional de Bolivia. Le damos la bienvenida. Esta vez hasta en nuestra novena clase. Imagínense. Fundamentos de la fe hebrea, la serie. Ahora estamos en la novena clase. Vean ustedes que nosotros que impartimos estos estudios en la comunidad, hay mucha gente que va porque quiere aprender. No se quiere quedar con el mismo conocimiento, quiere saber qué hay más allá de las cosas. Entonces la persona sabe que uno no puede, a ver cómo lo podemos explicar con respeto, ¿no? Uno no puede aseverar algunas cosas, por ejemplo, de la cultura hebrea, si la persona antes no conoce mínimo, ¿no? el idioma, la cultura, su literatura. Es muy importante. No es lo mismo preguntar, porque uno pregunta porque no sabe, que aseverar. Si yo asevero es porque yo ya tengo la información correcta. Es decir, yo ya tengo fuentes, yo ya tengo bibliografías, yo ya tengo evidencias. ¿Se entiende o no? Claro, miren, Yeshua y los nombres en la cultura hebrea. ¿Qué tal? ¿Espectacular o no? Vamos a aprender acerca de sus expresiones idiomáticas, es decir, los hebraísmos, construcciones de nombres. ¿Cómo se construyen los nombres en la cultura hebrea? ¿Qué significan los nombres? También vamos a ver sobre el nombre de Yeshua. Es Yahshua, es Yeshua, es Jesús, Jesús. ¿Cuál es el verdadero nombre? Pero para eso necesitamos también la gramática. Entonces miren, vean ustedes por ejemplo estas disciplinas. Torah. ¿Qué puedo aprender de la Torah? Sencillo, si yo conozco el idioma hebreo, voy a conocer la Torah en su idioma original, no Biblias traducidas, ¿no? Lastimosamente, pues nosotros no todos conocemos el idioma hebreo, pero mínimo nosotros les incentivamos a que estudien, aunque sea mínimo, el hebreo básico, para que identifiquen las palabras, las vocales, algunas reglas gramaticales que son esenciales. Si nosotros lo conocemos, listo, no va a haber alguien que te pueda mentir o dar algún tipo de interpretación, sino y tal y como está, ¿no? A nadie le gusta que lo manipulen. Entonces, como dice una frase, el que lee, o sea, las personas que estudian, dice que no puede ser manipulado, ¿no? O otro dice, el que no lee termina haciéndole caso al que lee. Así dicen, ¿no? No sé si han escuchado. Claro, lo que te está diciendo es, una persona que no tiene conocimiento, cuando va a escuchar a alguien, entonces está limitado a escuchar todo lo que dice la persona y de alguna manera lo va a aceptar. Pero si esa misma persona investiga, entonces ya va a saber cuál es la respuesta. Hay que conocer el diccionario. ¿Y qué tal la literatura hebrea? Necesitamos conocer cómo se expresan ellos, cómo en su literatura, por ejemplo, en las construcciones literarias, qué géneros usan y qué figuras literarias o figuras retóricas usan ellos para valerse de su literatura. Y no piensan como nosotros, los occidentales, no, ellos piensan de otra manera. En realidad estamos muy lejos. Pero con esos estudios de los fundamentos de la fe hebrea, déjame decirte que vas a aprender mucho. ¿Y saben por qué? Porque no interpretamos, pues te vas a dar cuenta. Nos valemos de los diccionarios, nos valemos incluso de algunas traducciones muy buenas que el hebraísmo ya te lo resuelve. Espectacular. Y miren, hay que conocer la gramática. Si nosotros no sabemos cómo se construye la gramática, entonces ¿cómo podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escribir la palabra gramática con K, gramática con K, y quiero ponerle tilde a la consonante K, ¿no? Porque yo quiero, porque me gusta. Pregunta, ¿es así? No, alguien me va a decir, mira, hay un organismo regulador, por ejemplo, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice, durante tantos años, nos dicen ellos, ya lo han desarrollado y lo siguen haciendo, se siguen actualizando, nos dicen que gramática no se escribe con K
y el tilde o el acento gráfico no va en la K. Y ahí dice, miren, en el cuarto libro dice gramática elemental del hebreo bíblico. ¿Y por qué gramática tiene un tilde, un acento en la segunda A de ma, gramática? La respuesta es sencilla, porque una cosa es la palabra gramática y otra cosa que la palabra gramática tenga un tilde. Significa que ha tenido que pasar precisamente por eso, por una fase. Es una palabra esdrújula. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Es así de sencillo. No podemos estar lidiando contra ello, por favor. Y el tilde van en las vocales, no van en las consonantes. Por lo tanto, lo que yo pensé lo elaboré en mi cabeza nada más. Pero detrás hay todo un respaldo de cientos de años. Pues lo mismo pasa en el hebreo. Por ejemplo, con el nombre Yahshua. Es así, la palabra ya, que va al final de aleluya o aleluya, yo lo puedo poner adelante y puedo poner Yarushalayim, Yahshua, así puedo hacer, o yo me tengo que valer de la gramática, yo me tengo que valer de diccionarios. Obvio, yo necesito los diccionarios, yo no puedo tirar al piso miles de años, cientos de años, de la gramática y del idioma hebreo. Eso es ser soberbio. Esas personas que usan esos nombres, de repente son soberbias y no tienen cómo respaldarlo. Así que está la papirología, la epigrafía, ¿no? Los códices, los pergaminos, los papiros, los diccionarios, la gramática, la cultura. Miren, tenemos la enciclopedia judaica, la historia de la literatura hebrea y judía. Necesitamos este conocimiento precisamente para entender mejor la cultura, los hebraísmos, las expresiones idiomáticas. Eso necesitamos. Espero que se entienda. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar en una. Vamos, miren. Los hebraísmos. Éxodo 23:20 dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestros pecados, ¿no? Vuestras faltas, vuestras transgresiones, vuestras rebeliones. En hebreo dice peshá. Y miren, porque mi nombre está en él. La pregunta es, la expresión, el hebraísmo, mi nombre está en él, ¿qué significa en este contexto? Y la respuesta está sencilla, porque el contexto es que el Eterno está mandando un enviado, un malaj, y les dice a ellos: a él obedézcanle, no a mí; a él síganle, no a mí; no le seas rebelde a él, no a mí; guárdate de él, no de mí; oye su voz de él, no de mí. ¿Pero por qué? Porque mi nombre está en él. Entonces, cuando uno lo entiende de verdad, uno dice: vaya, qué interesante. ¿Y hay alguna versión que nos ayude? Sí, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Miren cómo lo traducen, y para que vean ustedes que es correcto en realidad. Dice: préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él. ¿Por qué? Porque es mi representante. ¿Se dan cuenta? Porque mi nombre está en él. Es un hebraísmo que significa que él es mi representante. Mi nombre está en él. Él tiene la autoridad que yo le he dado. Seguirlo a él es seguirme a mí. ¿Por qué? Porque yo lo he mandado a él. Espero que se entienda. Miren la otra versión. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía. ¿Se entiende o no se entiende? Todo enviado, y valga la redundancia, que entienda que él es el enviado y no el enviador, ese enviado habla como si fuera el que lo envió. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso que ya hemos estudiado en las otras clases que en la literatura hebrea el enviado habla en primera persona y en tercera persona y hace este intercambio. Y hemos presentado varios episodios, varios contextos, y ahí está demostrado. Bueno, pues resulta que Yeshua, ¿no? Jesús,
Él también habla en primera persona y en tercera persona. La persona que desconozca la literatura, lastimosamente no va a poder entenderlo. Y ya no es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos que ayudarle a todos ustedes con esta información técnica, con esta información académica, ¿no? Libros, diccionarios, interlineales, enciclopedias, etcétera. Vamos a seguir con los hebraísmos de el nombre. ¿Qué significa el nombre? Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Uy, otro problema, ¿no? ¿Cómo que guárdalos en tu nombre? ¿Qué? Guárdalos en tu nombre. ¿No será guárdalos en tu casa? ¿No? Guárdalos en una repisa. En una repisa celestial. Guárdalos en tu cajón. ¿No? ¿Cómo que guárdalos en tu nombre? O sea, ¿cómo algo se puede guardar en tu nombre? ¿Qué sería el nombre? ¿Qué contiene el nombre para que uno lo guarde ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces eso es entenderlo de manera literal y no literaria. No es lo mismo lo literal que lo literario. Entonces la Biblia no se debe de entender literalmente, sino literariamente. La pregunta sería, ¿y qué significa guardarlos en tu nombre? Pues vamos a ver otras versiones y vamos a ver si están de acuerdo. Vean ustedes. Para guárdalos en tu nombre, dice, por eso te pido que los cuides. Guardarlos en tu nombre es cuidarlos. Padre, cuídalos. Es decir, Padre, guárdalos en tu nombre. Y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos, ¿no? Pero entonces, guardarlos en tu nombre es cuidarlos. Otro, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Y miren, para guardarlos en tu nombre, guarda con tu poder a los que me has confiado. Ahí hay otra expresión. Y miren, la última. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo voy a ti. Protege con tu poder. O sea, guardarlos en tu nombre es lo mismo que cuidarlos, es lo mismo que protegerlos. Eso significa, guárdalos en tu nombre. Padre, protégelos. Padre, cuídalos. Padre, guárdalos en tu nombre. Qué sencillo, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente quiere aprender, uno se pone a investigar de manera seria, académica. No escuchando a cualquier líder, no. ¿Quién es? ¿Dónde está el diccionario? Un diccionario normado. Ah, listo, lo tengo el diccionario normado. Un libro de literatura. Un libro de literatura donde el que escribe sea precisamente una persona que estudió en una universidad de literatura hebrea, ¿no? Un filólogo, por ejemplo. Listo, lo tengo, ya tengo dos. Una enciclopedia normada, una enciclopedia seria de historiadores, etcétera, que la hayan escrito o dado aportes. Listo, ya voy 3. Y así voy juntando de manera académica, seria, a los mejores historiadores, los que estudiaron literatura, literatos, ¿no? Los que hicieron diccionarios. ¿Se dan cuenta? Y voy consultando y voy leyendo una versión, 2 versiones, 3 versiones de la Biblia. Yo, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, antes lo hacíamos con la Reina Valera 60. Ya cuando uno va aprendiendo, por ejemplo, un poco el hebreo, va tratando de entenderlo, pero si no, no hay problema, hay Biblias interlineales que te ayudan. Y cuando hay palabras un tanto difíciles o una expresión un poco difíciles, podemos consultarlo por el momento con versiones de Biblia. Pero si queremos ahondar más, porque eso es lo que buscamos, ya pues diccionarios, libros de literatura, ¿no? Hebraísmos, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a enriquecernos mucho mejor en este mundo. Pero vamos a seguir. Miren, nos vamos al Kéter, al Nuevo Testamento. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Aquí hay un problema al final, pero no lo vamos a analizar. ¿Cómo es que el Padre tiene que estar en nosotros y Yeshua en nosotros? ¿Cómo? O sea, ¿se va a meter así como se meten los demonios cuando uno hace el mal? ¿No? Porque si se meten los demonios cuando pecamos, entonces también se te debería de meter los ángeles cuando uno hace el bien. Pero eso nos vemos, ¿verdad? Porque los ángeles y los demonios están en el mismo, vamos a decir así, jerarquía. Pero no vemos nada de esto, porque no tiene sentido pues entender las cosas literales. Entonces es ser uno. Padre, como yo contigo somos uno, hay un propósito en común, también que ellos tengan un propósito en común. Eso significa. Pero lo importante no es analizar eso, sino, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué significa? ¿Cuál es el hebraísmo? Y les he dado a conocer tu nombre. Pues desde campos que no son correctos, ellos dicen, ¿cómo se llama? Yahweh. Ya, entonces dile a todos que él se llama Yahweh. Le he dado a conocer tu nombre. Pero tú y yo ya estamos aprendiendo qué significa. ¿Me dejo entender? Dar a conocer tu nombre, porque nombre, por ejemplo, lo hemos visto como autoridad. ¿Se da cuenta? Le he dado a conocer tu autoridad. Pero aquí no encaja, ¿no? ¿Cómo que le he dado a conocer tu autoridad? Puede ser tus atributos. Sí, puede ser tus atributos. Y también el logos en griego, ¿no? Les he dado a conocer tu logos. Les he dado a conocer tu palabra. Claro, ahí cambia la cosa. Vámonos a la derecha. Juan 17:14. Yo les he dado entre paréntesis yo le agregué, yo les he dado a conocer tu palabra. Yo les he dado tu palabra no significa que Yeshua grabó en un WhatsApp las palabras o el audio del Eterno y lo reprodujo. Denme su número de teléfono. Les voy a pasar ahorita el audio de cómo habla Adonai el Eterno. No, eso no significa dar a conocer la palabra, pues, ¿no? Les he dado tu palabra, tampoco es, esta es la Torá, toma, guárdala en tu casa. No, sería la explicación. Yo les he dado a conocer tu palabra, es decir, Yeshua vino a enseñarnos, a revelar la Torá de manera interna, ha elevado la Torá, lo ha llevado a otros niveles altos espirituales. Yo les he dado a conocer tu palabra, tu propósito, la Torá. Y miren abajo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo les he dado a conocer tu palabra, o sea, la Torá. Así como yo me he santificado, dice Yeshua, también que ellos se santifiquen en tu verdad. ¿Qué cosa es santificar en tu verdad? Santificar, ya saben ustedes que tiene que ver con Kadosh, que significa apartado, ¿no? Apártalos con tu palabra. Estos tienen una vida común, estos tienen una vida cotidiana, una vida profana, que a través de tu palabra entre en ellos, penetre en su mente y en su corazón, para que ellos realicen un cambio de vida. Entonces, salir del confort, en este caso, es apartarse de lo común para servir al Eterno. Santificar en tu verdad no es nada más y nada menos que accionar tu palabra. Padre, que ellos entiendan tu palabra y lo lleven al accionar, para que se aparten de vivir una vida común, cotidiana, profana, ¿verdad? Kadosh, apartado para un servicio al Eterno. Eso significa santificarlos en tu verdad. ¿Se entiende o no se entiende? Y abajo dice, les he dado a conocer tu nombre. Es lo mismo que les he dado a conocer tu palabra. O también puede ser, les he hablado de las grandezas, de los atributos de Adonai, ¿no? Un padre amoroso, perdonador, un padre que te abraza, que quiere lo mejor de ti, ¿no? Ese es el padre que Yeshua nos presenta a nosotros, ¿no? Entonces él va a traer palabras de vida, ¿no? Palabras que va a penetrar en nosotros, en el corazón, y nos va a llevar a un cambio. Eso significa, les he dado a conocer tu nombre, ¿no? Muy interesante, sobre todo cuando tenemos respaldo bíblico. Filipenses 2:9. Por lo cual, Adonai también le exaltó a Yeshua hasta lo sumo, miren. Adonai exaltó a Yeshua hasta lo sumo. O sea, imagínense. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y cuando uno lo lee, uno dice, no puede ser. O sea, el que lo lee literal sin preparación. Le dio a conocer un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? O perdón, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya pues, dicen, el nombre no lo puede tener cualquiera, uno nomás es diferente. O sea, la fonética lo tiene que tener uno y esa fonética nunca ha sido escuchado. Jamás nadie lo escuchó. Ah, excelente. Otro que lo entiende literal, dice, le dio un nombre sobre todo nombre. Cuando tú hagas una lista de nombres, Juan, Pepito, Alberto, ya no escribas el nombre del Hijo de Dios, ¿no? No lo escribas al costado de ellos, ponlo arriba. Claro, o sea, hay dos reglones. En el primer reglón, pon por ejemplo, Yeshua o Jesús. Ya abajo pon Carlos, Alberto, Juanito. Claro, ahí sí, es un nombre sobre todos los nombres, ¿ves? Está arriba. ¿Qué? Uno cuando lo entiende, ¿cómo va a estar arriba? Ahí dice, pues un nombre sobre todo nombre. Entonces, los nombres están abajo y el de Jesús tiene que estar arribita, pues. Ah, ya, entonces cuando uno los escucha dice, Dios santo, ¿qué pasa aquí con su cabecita? Claro, ¿por qué? Porque esto es un hebraísmo, esto no se entiende literal. Pero lastimosamente, por ejemplo, algunos mesiánicos, esto lo han llevado a ámbitos literales porque ellos no se someten, son gente soberbia. Los soberbios inventan cosas y todo el rato tratan de respaldarlo. En cambio, la persona humilde busca, indaga, investiga, no se queda con una sola, vamos a decir así, opinión, sino que busca opiniones serias, académicas. Les dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice la literatura judía? ¿Qué dice la literatura hebrea? Entonces se ponen a investigar. Eso, los que les cuesta investigar, ellos llegan a la verdad. Pero el que inventa, ahí está. ¿Por qué? Porque ellos no van a querer estudiar el idioma hebreo, la literatura, etcétera. No quieren estudiar la gramática, nada. Entonces por eso esas personas no se sujetan. Y miren lo que dice. Para que en el nombre de Yeshua, miren, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, o sea, ya te dijo ya cuál es el nombre sobre todo nombre, Yeshua, y ese nombre lo han tenido varios, ¿se dan cuenta? Entonces no tiene nada que ver que la fonética la tenga una sola persona, como dicen algunos. Yahshua, porque Yahshua nadie más lo tiene. Ya es increíble, ¿no? Dice, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, para gloria de Adonai Padre. Bien, si esto se entendió, entonces vamos a ver qué significa que le dio un nombre sobre todo nombre, pero arriba ya te dice, ya te da la respuesta. Lo cual, Adonai, o sea que Yeshua tiene a su Dios, también le exaltó hasta lo sumo. Ahí está la respuesta, en el mismo contexto. Vámonos a la derecha. Mateo 28, 18. Yeshua se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí está pues tu nombre. Se le dio un nombre sobre todo nombre. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dar un nombre sobre todo nombre significa, hay autoridades en la tierra, sí. Bueno, pues va a llegar la máxima autoridad de ellos. Un nombre sobre todo nombre es una autoridad sobre todas las autoridades. O sea, Yeshua es la máxima autoridad, el máximo representante, ¿no? Mateo 9:6. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿no? Y no es que Yeshua dice, yo te perdono, no. Yeshua decía, tus pecados te son perdonados, ¿no? No, yo te perdono. Así nunca se expresó, porque Él es el enviado, pues Él habla de parte del Eterno. Entonces Yeshua miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Miren ustedes con la autoridad con la que hablaba, espectacular. ¿Cómo pues alguien va a venir a hablar con esa autoridad? Claro, es que ahí dice que alguien le dio esa autoridad, alguien le dio un nombre sobre todo nombre, y ahí está. ¿Quién se la dio? Su padre, pues, Adonai. Yeshua no es Adonai. Yeshua tiene
su Dios, que es el mismo de nosotros, ¿no? O sea, el Eterno. Hebreos 1. Hace mucho tiempo, Adonai habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Vean, el Eterno habló por medio de los profetas, pero en el tiempo pasado. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces Yeshua nunca habló en los tiempos pasados como profeta, sino recién ahora. Entonces, ¿por qué andan diciendo que es preexistente o divino o que es Dios? Si te está diciendo claro que Dios lo usa a él es un enviado también de Dios. Es espectacular, ¿no? Lees el verso pero ni siquiera lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque el dogma es más grande, ¿no? El dogma nos mata a veces y no queremos aprender, ¿no? Somos soberbios, ególatras. Miren, Adonai le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, ¿ve? Mediante el Hijo, siempre el Hijo, no dice él hecho carne, él reencarnándose, no aparece nada de eso. Siempre aparece la diferencia. Otro, Primera de Corintios 11. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Mashiach. La cabeza de la mujer es el hombre. Pero la cabeza de Mashiach es Adonai. O sea que Yeshua tiene su cabeza. Y no es él mismo en otra dimensión allá arriba. Eso no existe. No hay respaldo bíblico de nada de eso. Son invenciones de personas que se ponen su kipá y su talit y con la vestimenta judía te dicen que creen en la Trinidad o que Yeshua es un ser preencarnado. O sea, es espectacular. Es para que vean la soberbia de la gente. Los que inventaron, vamos a llamarlo de esa manera, la kipá y el talit, no creían en eso. ¿Cómo te vas a poner tú una vestimenta y vas a decir, mira, esta vestimenta de los que creían eso, ahora yo me pongo esa misma vestimenta y voy a inventar otra cosa? ¡Qué espectacular! Hasta esos niveles hemos llegado. Ponernos una vestimenta de personas que no creen lo que nosotros creemos con la misma vestimenta. Es para que vean ustedes el nivel de soberbia que existe hoy en día. La gente no quiere ser enseñada. Estos líderes buscan algo más allá que el ayudar a la gente. No, buscan un provecho, quieren que los aplaudan, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos deberían de llevar estos estudios, porque en estos estudios nadie interpreta, simplemente divulgamos lo que siempre ha estado ahí. Nosotros no hemos inventado nada, siempre ha estado ahí, los diccionarios, la historia, la literatura. Entonces hay que nosotros que ser humildes y ir a aprender, ¿no? Un espíritu receptivo, eso es lo que necesitamos. Vamos a seguir. Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Otros dicen, ¿y por qué no le llamó Emanuel si ahí decía Emanuel? Lo que pasa es que Emanuel es una expresión, como decir, mira, ahora Dios está con nosotros. ¿Se da cuenta? Y esa expresión, Dios está con nosotros, aparece en el Keter muchas veces, pero no el nombre de la persona en sí. Y dice, mire, y lo llamarás Yehoshua en hebreo. ¿Por qué? Porque él yashá a su pueblo de sus pecados. Entonces, si ya hemos entendido en este verso, en Hebreos, que Yeshua es el enviado, que Dios habla a través de Yeshua, entonces esto está más fácil. Y lo llamarás Yehoshua, pero Yehoshua significa Adonai es la salvación. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo, 12 tribus, de sus pecados. ¿Qué es pecado? Infringir la Torá. ¿Quiénes infringen la Torá? A los que se les ha dado la Torá nada más, pues a los israelitas. ¿Y cómo se debería de entender? Y llamarás, Adonai es la salvación, porque así lo llamaban. Porque Adonai, a través de su enviado, aquí dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a través de su Hijo. Porque Adonai, a través de su Hijo, a través de su enviado, salvará a su pueblo elegido Israel de sus transgresiones a la Torá. ¿Se entiende o no? Pero dice que Yehoshua porta un nombre, que Adonai es la salvación.
Ahora, ¿cómo salva Adonai? Porque dice que a través de Yeshua, Adonai va a salvar a su pueblo. ¿Cómo lo va a salvar? ¿Qué se entiende por salvación en el primer siglo? Vean, Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: He aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean, Zaqueo haciendo teshuvá. Zaqueo está retornando en el camino. Escuchen muy bien y miren lo que le dice Yeshua. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Yeshua? O Yehoshua, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Adonai, es la salvación. ¿Se dan cuenta? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo hizo teshuvá. Zaqueo se está arrepintiendo. Y Yeshua dice, hoy ha venido la salvación. Y la gente cree que Jesús tiene que morir para que seamos salvos. Cuando aquí Jesús o Yeshua nunca murió. Más bien le dijo a Zaqueo: mira, Zaqueo, te has arrepentido, ¿verdad? Estás practicando la teshuvá, ¿verdad? Gracias a mí, ¿no? Que te estoy influyendo. Sí. Bueno, pues, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo? Dice. Por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, ¿qué dice arriba? Y salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Las 12 tribus. ¿Con quién se empezó las 12 tribus? Con Abraham. ¿Y qué te está diciendo? Por cuanto Zaqueo es israelita, es hijo de Abraham. Y Yeshua, ¿a quién venía? A los hijos de Abraham, a los israelitas. Él salvará a su pueblo. Entonces Yeshua está salvándolo a Zaqueo. ¿Pero cómo lo está salvando? Si no ha muerto. Miren, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y tendrá un hijo y lo llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Yeshua está viniendo a salvar a Zaqueo y todos los que se habían perdido. ¿Cómo se perdió Zaqueo entonces? Pues se desvió de la Torá, pues, obvio. Zaqueo se desvía de la Torá. Así se perdió Zaqueo. Y miren lo que dice Yeshua, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Conclusión. ¿Cómo salvó Yeshua a Zaqueo? ¿Cuál es la idea, el concepto de salvación del primer siglo con respecto al máximo enviado del Eterno, a la máxima autoridad? La respuesta es sencilla. Allí está en el contexto. Aquí nadie está interpretando. Porque si yo digo, sí, Yeshua murió por él, ¿dónde está? Ahí Yeshua no murió por él. La respuesta es así, bien. Yeshua, que su nombre es Adonai, es la salvación, o Adonai salva, es el enviado del Eterno para esos tiempos. Así que Yeshua influencia a su pueblo de las transgresiones a la Torá. Así está salvando Yeshua a su pueblo, influenciándolos a tomar buenas decisiones, a que no se desvíen del camino, a que retornen al camino. El concepto de salvación del primer siglo está resuelto aquí en estos pasajes bíblicos. Está sencillo. Simplemente hay que tener, digamos, ese espíritu receptible, ¿no? Enseñable. Y así vamos a aprender mucho. Bueno, seguimos. Hebreos 4:11. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿no? Lo rechazaron. Pero él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué dice acá? Miren, Yeshua dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta? Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y la cabeza de Mashiach es Adonai. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Cuál es el nombre de él? Adonai es la salvación. Solamente Adonai salva. Ese es el nombre que se le ha dado a Yeshua o Yehoshua. Adonai es la salvación.
¿Se entiende o no se entiende? Es un hebraísmo. Darle a alguien un nombre es darle un propósito. Entonces el propósito de Yeshua era influenciar en sus hermanos precisamente para retornarlos a la Torá. Ese es el hebraísmo. ¿Cómo se salva uno? Precisamente pues no desviándose de la Torá. La idea de ser salvo es ser salvo de las malas decisiones, ¿no? De no vivir una vida turbada. Entonces Yeshua desciende a los infiernos, significa que Yeshua entra en la parte espiritual de sus hermanos, ¿no? Entra en esa atmósfera donde sus hermanos están sufriendo. ¿Y qué dice? Y los rescata, ¿no? Ese es el hebraísmo. Descender a los infiernos, predicar a sus hermanos y sacarlos de ese estado espiritual. Ese es el hebraísmo, que muchas personas a veces no lo quieren entender. No que él sea Superman y viaje por el infierno y saque a las personas que ya están ahí. No, predicar a los espíritus encarcelados significa que estas personas que tienen un estilo de vida perturbada, ¿no? Necesitan palabra de vida, es rescatarlos de ese estado espiritual. Entonces Yeshua desciende a ese estado espiritual bajo, ¿no? Al inframundo, ¿no? Todos tenemos un inframundo dentro de nosotros, ¿no? Un estado de oscuridad. Entonces él desciende a darnos palabras de vida, ¿no? Y eso es lo que significa, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Adonai es la salvación. El propósito de Yeshua es ese, ¿no? Hacerlos retornar a sus hermanos. Y miren abajo, y llamarás a Adonai es la salvación, porque ese es su nombre, ¿no? Se me ha dado toda autoridad en el cielo. Y abajo, y la cabeza de Mashiach es Adonai. Entonces, lo hemos vuelto a copiar la parte de abajo para que quede más claro el hebraísmo o la expresión idiomática, que no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, la máxima influencia, el máximo entendimiento de la Torá, la máxima revelación de la Torá está en Yeshua, porque Él es el enviado del Eterno. En estos tiempos el Eterno nos va a hablar a través de Él. Entonces síguelo a Él, porque Él es la autoridad. A Él se le dio la máxima autoridad, ¿no? Un nombre bajo el cielo dado a todos los hombres en que podamos ser salvos. Bien, ahora sí, terminamos esa primera parte, los hebraísmos. Ahora nos vamos a la construcción de los nombres. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de la construcción de los nombres? Pues en hebreo, en la cultura hebrea, los nombres tienen un propósito, no son como nosotros. Por ejemplo, para que me entiendan, Adán con Adamá. Adamá es tierra y Adán fue sacado de la tierra. Por lo tanto, ¿qué sería Adán en este contexto? Porque sabemos que se ha traducido como humanidad o la parte masculina del género, ¿no? O sea, Adán es hombre y Eva es mujer, digamos, ¿no? Para que se entienda. Pero si tú prestas mucha atención, buscas esa sensibilidad de entender el mundo antiguo y dices, si Adamá es tierra y Adán sale de Adamá, entonces ¿cómo se le debería de entender a Adán? La respuesta es sencilla, ¿no? Tierra terrestre o tierra y terrícola. ¿Se entiende o no? ¿Ve? Mira esta construcción del nombre, ¿no? Es espectacular. ¿Qué tal con el nombre Hebel? Hebel, que sería Abel, significa algo pasajero, algo efímero. Y justo Hebel vivió poco. No hay mucho que hablar de Hebel. Más bien, Caín era el protagonista de todo. Entonces, muy interesante, ¿no? Esta construcción de los nombres. Pero vean ustedes, por ejemplo, cómo empieza todo. Con Abraham. Abraham era Abraham. Y Abraham significa padre exaltado, nada más. Y de ahí la idea de Ab, ¿no? Ab, que es padre. La primera palabra, ¿no? La Aleph y la Bet. Pero vemos que en la foto, en la parte de la izquierda, le agregaron una Hei. Y ya no es Abraham, sino Abraham. La pregunta es, ¿y cómo se construyó el nombre? ¿Qué quiso decir? Veamos. En Génesis 12 empieza la vida de Abraham. Y por ende,
se inicia la formación del pueblo de Israel. ¿Cómo se inicia la formación del pueblo de Israel? A través de un hombre que cuestionó el sistema y salió, ¿no? Lech Lechá. Y él fue el primer hibrit, bueno, muchos hibrit hubieron, pero él fue el primer hibrit que cruza el río, ¿no? Hibrit significa el que cruza del otro lado, pero con la intención de formar un nuevo pueblo a través de él. Así que de todos los pueblos, el Eterno va a elegir a uno, así que va a empezar a formarlo, y sale Abraham. Y miren, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra, ¿no? Lech Lechá, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Vean, Abraham va a cambiar de vida, quizá de religión, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tenía una creencia ahí y no le gustó, lo cuestionó y salió, ¿no? Y te bendeciré, le dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando uno lo lee literal, nuevamente esta gente que no conoce hebraísmo, ¿no? Engrandeceré tu nombre. Ah, él es Abraham, ahora ¿cómo lo engrandezco? Abraham, ¿no? Así ya lo engrandecí. No, pues mi hermano, ¿cómo vamos a engrandecer el nombre estirando la palabra, ¿no? Y pronunciándolo 10, 20 segundos. Eso no es engrandecer tu nombre. Ya te está diciendo cómo va a engrandecer tu nombre. Si Abraham tenía un propósito, porque nombre también es propósito, no solamente es autoridad, o nombre, o Torah, ¿no? Entonces, engrandecer tu nombre te está diciendo ahí que el propósito de él va a ser más grande todavía. Si él vino con un propósito, este se le cambia, pero con un propósito aún mayor. Ese es el hebraísmo de engrandecer tu nombre. ¿Por qué? Porque le dice: voy a engrandecer tu nombre. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues haré de ti una nación grande. Ah, eso es engrandecer el nombre. Claro, eso es engrandecer el nombre, ¿no? Y te bendeciré, dice, ¿no? Y miren, serás una bendición. Y abajo dice: y en ti, en tu propósito, en tu nombre, en tu vida, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, ¿no? Una hipérbole. Y cuando uno entiende mejor, dice: oh, le están cambiando el propósito, pues, ¿no? Cambiar un nombre es cambiar de propósito, entonces, claro, cambiar de nombre es cambiar de propósito. Peor aún si es el Eterno mismo el que te lo da y no el hombre. O sea, con mayor razón. Y si el mismísimo Eterno le está cambiando el propósito de vida de Abraham, es precisamente porque con él va a empezar pues su pueblo. Entonces tendría que hacerlo directamente el Eterno, pues, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Engrandecer el nombre de alguien es precisamente bendecirlo. Es cambiarle el propósito y aún con cuya función sea aún mayor. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y mira, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham. ¿Y por qué? Porque lo engrandeció. Porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Ah, ya entendí. Eso está más fácil en realidad, ¿no? Está bien fácil entenderlo. Te haré fecundo en gran manera. Para que tú seas el padre de toda una multitud, pues tienes que ser fecundo. Haré naciones de ti. Ahí está engrandeciendo su nombre. Y de ti saldrán reyes. Engrandecer un nombre, en este caso con Abraham, es darle un propósito diciendo de que de él iban a venir todo un pueblo, ¿no? Interesante. Y ahí está. Abraham significa padre exaltado. ¿Y cómo lo engrandecemos? Padre de multitudes de naciones. Ahí se engrandeció el nombre, ¿no? Por eso que ahí aparece Yud Hei Bat Hei y le agrega la Hei de Yud Hei Bat Hei a Abraham, y ahí aparece el nombre engrandecido. En pocas palabras, él es el padre de la multitud de naciones. Eso es engrandecer el nombre de Abraham. Mire cómo se construyó su nombre, ¿no? Una cosa espectacular. Y miren, Moshe. ¿Cómo se construyó el nombre de Moshe? ¿Cuál es la función de Moshe? ¿Cuál es su propósito? Vamos a ver. Tú y yo ya conocemos esta historia, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicarlo de una manera un tanto
fugaz, poco rápida. Se dice que una mujer queda embarazada, o sea, la mamá de Moshe, ¿no? Y da a luz un hijo, ¿no? Y lo escondió porque querían matar pues a los niños, ¿no? Y miren que lo escondió durante 3 meses y aparece el número 3. O sea, estuvo en la oscuridad 3 meses, ¿no? Así como Yeshua estuvo en la oscuridad 3 días y resucitó, ¿no? Mira un poco la proyección hacia él. Y dice que tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Puso al niño en la canasta, lo acomodó y lo puso a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño, ¿no? Observándolo. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Y vean, todo lo que tú y yo conocemos del contexto, pero ¿cómo se construyó el nombre? Pero claro, por eso estamos explicando el contexto primero, para saber cómo se construyó su nombre. Y miren, toma a este niño y dale el pecho por mí. Y le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Y vean, aquí empieza. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, o sea, Moshe. Pues explicó, lo saqué del agua. Entonces uno cuando lo lee dice, pero ¿qué tiene que ver el Moisés con lo saqué del agua? O sea, tú lo llamas a alguien Moisés porque lo saqué del agua. Y yo digo, óigame, va a disculpar usted, pero esto no tiene sentido. Así que uno dice, esto lo tengo que averiguar en hebreo. En español esto no tiene nada de sentido. En hebreo tiene sentido. Y mira, te voy a dar un ejemplo muy hermoso. Un hombre no podía tener hijos con su pareja. Ellos se amaban muchísimo. Y llega un momento donde ellos ya están separándose. Pero ¿sabe qué pasa? Ese amor que tuvieron en algún momento, dijeron, ¿sabes qué? Intentémoslo por última vez, dice. Querían tener un hijo, pobrecitos, ¿no? Oigan, mis hermanos. Y tuvieron intimidad y nació su hijo cuando ellos pensaron que no iba a haber. Y gracias a ese último intento, que nace el hijo, su matrimonio fue salvado. Y como su matrimonio se salvó, ¿saben cómo le pusieron a su hijo? Salvador. Sí, Salvador. Pues así en español tiene sentido. ¿Cómo se llama tu hijo? Salvador. ¿Y por qué le pusiste Salvador? Porque salvó nuestro matrimonio. Ahora ya entiendo. Te llamas Salvador. O sea, tu nombre tiene un propósito. Pues claro, Salvador. ¿Y a quién salvaste? Salvador. Porque si te llamas Salvador es porque salvaste a alguien. Salvé a mis padres del matrimonio. Interesante. Entonces, uno cuando ya entiende esta construcción, fácil puedes entender cualquier construcción de los idiomas, de los nombres en hebreo. Por ejemplo, y lo llamó Moisés porque lo sacó del agua. No tiene sentido, ¿no? Lo llamé Moisés porque lo sacó del agua. No, pues el sonido, o sea, la fonética no encaja. En hebreo sí encaja la fonética. Miren. Nuevamente las interlineales, ¿no? Siempre es bueno las evidencias. En el primer recuadro de la izquierda, donde el número arriba dice 4872, dice Moshe. Y vean que hay una Men, una Shin y una Hei. Moshe. Y vean abajo, lo saqué. Entonces Moshe y sacar tienen que tener las mismas letras porque, ¿se acuerdan? Salvador, porque salvé. ¿Por qué te llamas Salvador? Porque salvé, por eso me llamo Salvador. ¿Por qué te llamas Moshe? ¿Verdad? Porque te saqué. No, pues en hebreo hay que entenderlo. Y vean ustedes que en el segundo recuadro, en el número 4871, también hay una Men, una Shin y más adelante una Hei, ¿no? Porque hay 3 letras más. Entonces que tienen las mismas palabras, o sea, la misma base, ¿no? ¿Se acuerdan los nombres y sus raíces?
Ahí está, tiene las mismas raíces. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se dice en hebreo para entenderlo? Ahora sí. ¿Se acuerdan Salvador y salvó? Ahora sí, miren. ¿Cómo se llama él? Él se llama Moshe. ¿Por qué se llama Moshe? Porque fue sacado. Moshe significa rescatado o sacar del agua. Eso significa Moshe. Sacar o rescatar. Moshe. Miren. La palabra Masha, o sea, Moshe significa sacado del agua. Así, porque aquí está el contexto. Y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua, ¿no? O lo llamó Moisés, pues del agua lo saqué, también, ¿no? Y ahí están las letras, con la misma raíz, y ahora sí, en hebreo. La fonética, vayan, ustedes presten atención solamente a la fonética, porque en español pues no tiene sentido, ¿no? En hebreo tiene que tener sentido. Moshe significa sacado de las aguas. Y la raíz de Moshe es Masha. Y Masha dice abajo a la izquierda en el recuadro, dice sacar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se llama sacado de las aguas? Porque lo sacó, pues, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama rescatado de las aguas. ¿Y por qué le pusiste rescatado de las aguas? Porque lo rescaté, pues, de las aguas, ¿no? Por eso que se llama rescatado de las aguas, porque lo rescaté. ¿Cómo se llama? Sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque lo saqué, pues. Ahora sí. ¿Por qué se llama Moshe? Porque Masha. ¿Por qué se llama Yeshua? Porque Yasha. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué se llama Salvador? Porque nos salvó. Ahora sí. Y ahí dice a la derecha. Y lo llamó Moshe. O sea, sacado. Porque de las aguas lo saqué. Moshe, Masha. Ahora sí. Ahí sí tiene sentido. Por supuesto que hay más nombres, ¿no? En la Biblia hay más nombres que tienen su construcción. Y lo más interesante es que en la cultura egipcia, los nombres de las personas o de los príncipes, etcétera, se llamaban, por ejemplo, Tutmosis, Mosis. Y con Moisés se quedó con Mosis nada más. Mosis significa engendrado de. Por ejemplo, Tutmosis, engendrado del dios Tut. Mosis, engendrado del dios A. Y Mosis, engendrado de, ¿no? Como da a entender como que Mosis cortó toda la idolatría, ¿no? Del mundo egipcio, ¿no? Qué interesante. Ahora otro, Yehoshua, Josué. ¿Y cómo se construyó el nombre de Yehoshua, Josué? ¿Qué hay detrás de ello? Veamos. Números 13:1. Adonai le dijo a Moshe: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Entonces Josué era líder. Claro, antes no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, dice. Pero era líder o representante de una de las tribus. De acuerdo con la orden de Adonai, Moshe los envió desde el desierto de Param. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres, ¿no? Y ahí aparece. Y miren, así empieza la historia, o sea, su nombre. Oseas, hijo de Nun. ¿Ve? Oseas, hijo, así era su nombre, Oseas, de la tribu de Efraín. Y vean abajo, a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Qué significa cambiar el nombre en la cultura hebrea? Cambiar de propósito. No se olviden que Josué no entró a la tierra prometida, pero Oseas, que ahora es Josué, sí entró. Miren, le cambió el propósito. Va a sustituir a Moisés. Ahora con Josué entran en la tierra prometida. La pregunta sería, y en este caso en particular con los nombres, ¿qué pasó? Pues nuevamente, en español no tiene sentido. Hay que entenderlo en hebreo, así como Salvador y salvó. El nombre de Yeshua. Uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Josué? Es que efectivamente el nombre de Yeshua también se parece al nombre de Josué. Es el mismo nombre, pero diferentes propósitos dependiendo, por supuesto, del contexto. Vamos a ver, miren, para que vean. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre de Yeshua, que en español lo tenemos como Jesúa, ¿no? Ahí está
en el 34:42. Y abajo dice salvación, 34:44. Entonces, ¿sabe cómo se lee? Se lee Yeshua, escuchen bien, Yeshua y el sustantivo Yeshua. ¡Qué interesante! Entonces hay dos Yeshua. Claro, salvación también es Yeshua. Y ahí dice, la primera de todas, ¿no? Yeshua, el mismo nombre también se castellaniza como Jesús. Se asocia con la raíz verbal salvar, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y ahí está el nombre. Y en la parte de abajo es salvación, victoria, liberación. Y ahí están los versos para que ustedes lo busquen en las Biblias paralelas o logos calogos para que vean que es así, para que constaten. Entonces, Yeshua es el nombre de una persona, pero Yeshua, que también suena igual, significa salvación, como un sustantivo. Y esto está en el diccionario hebreo bíblico. ¿No? ¿Interesante o no? Interesante, pero van a ver ustedes cómo funcionan las cosas. ¿Se acuerdan de de Oseas? Vamos en la parte de arriba, en la sección izquierda, ¿no? La parte superior izquierda. Dice concordancia Strong. Oseas, salvación. Hoshea significa salvación. O también Hoshea significa el que hace salvación, ¿no? Pero ahí tenemos que Hoshea significa salvación, así de sencillo. Salvación. Y ahí está su nombre, dice palabra original. Ya está el nombre, ¿no? Miren, observen bien su nombre, cómo empieza de derecha a izquierda. Hay una Hei, hay una Nun, hay una Shin y hay una Ayin. 4 letras a Hoshea. Pero dice Moisés que le cambió a Hoshea y ¿qué le puso? Yehoshua. Hoshea, Yehoshua. ¿Cómo lo hizo? Solamente le agregó una letra. En español no se ve nada. En hebreo sí se ve. Miren, siguiente. Allí está, miren. Arriba dice Yehoshua, Josué. Ya el nombre cambiado, ¿no? Oseas, salvación. Yehoshua, Josué. Y ahí dice, ¿no? Adonai es la salvación. Y vean abajo, donde dice palabra original. Quiten la primera yud. Están las mismas palabras. Hei, Bav, Shin, Ayin. Het, Bai, Shin, Bav, Ayin. Y hay una yud, ¿no? En realidad hay varias formas de pronunciarlo, ¿no? Por si acaso. Ya lo van a ver ahora. Le agregó la yud. Y a Hoshea ahora es Yehoshua. Es decir, tú te llamabas salvación, pero ahora te vas a llamar Adonai es la salvación. ¿Se entendió o no se entendió? Josué y Oseas no tiene sentido en español, pero sí tiene sentido en hebreo. Hoshea, salvación, y Yehoshua, Adonai es la salvación. Le cambió el propósito. Y vean ustedes la construcción. Una de las formas de escribir, como les decía. Vean cómo se escribe Hoshea a la derecha, en el recuadro. Ahí está la Hei, la Vav, la Shin y la Ayin. Y vean cómo se escribe Yehoshua. La Yud, la Hei, la Vav, la Shin y la Ayin. Solamente le agregó una Yud. Y abajo a la izquierda está la explicación. Que Hoshea significa salvación. Y Yehoshua significa Adonai es la salvación. Adonai salva. Eso significa. ¿Y de dónde le puso la Yud? Del tetagrama, pues, ¿no? De Yud, Hei, Bat, Hei. Entonces, Adonai es el que hace salvación. Si Oseas es el que hace salvación, ahora es Adonai es el que hace salvación. Por eso que a veces uno lo traducen así. ¿Qué significa Hoshea? Salvación. Y Yehoshua, Dios salva. Así de sencillo. Y aquí también está un poco la construcción, ¿no? Cuando le agregan la Yod a Hoshea, se transforma en Yehoshua. Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué, ¿no? En español. Y a la izquierda están las formas de escribir Hoshea, Yehoshua, salvation, o sea, salvación, y Yeshua. Tienen la misma raíz, ¿no? Espectacular. Así se construyó el nombre. Y vean, aquí está lo que yo les decía hace un momento. Las varias formas de escribir Yehoshua, Yeshua. Mira, hay 4 para escribir Yeshua y 2 para escribir Yehoshua. Y la palabra Shua no significa salvación.
Shua significa clamar, gritar, por si acaso, y eso lo vamos a ver más adelante, en una manipulación errada que hacen los mesiánicos, que está paseándose por todos lados. Pero anda, pídele a ellos, muéstrame el diccionario, muéstrame un pergamino, un papiro, un códice, ¿no? Un documento epigráfico donde diga que así se tiene que pronunciar Yahshua. Muéstramelo. La literatura, la gramática, muéstramelo. Nada, no pueden mostrarte nada. Solamente han llegado ahora al extremo de decirte, no, Satanás ha manipulado todo esto para que no se sepa la verdad, ¿no? Ah, ya, entonces Satanás es más poderoso que Dios, ¿no? Ese es tu mundo. ¿Se dan cuenta? Es una cosa espectacular cómo la mente puede llegar a generar tanta soberbia en las personas y no quieren salir de esa mentira, ¿no? Es espectacular. Y miren, y todo lo que hemos estado enseñando, todo esto son años, de cientos de años del idioma hebreo para que esta gente lo tire al piso con un argumento tonto, digamos, ¿no? Con todo respeto, claro. Vean, vamos a ir entendiendo un poco. Como ya sabemos que se dice Yehoshua, ¿por qué se dice Yeshua? ¿No? Porque alguien me dirá, ¿por qué has hecho ese altercado de Yehoshua con Yeshua? ¿No? ¿De dónde sale esto? Ahora van a entender de dónde sale. Miren, Números 11:28. Números, o sea, la Torá, esta fue escrito en hebreo, pero en el hebreo del preexilio. Y miren lo que dice. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. ¿Saben cómo se dice Josué, hijo de Nun en hebreo? Cuando ellos todavía no fueron al exilio, se decía Yehoshua ben Nun o Yehoshua o Yeshua bin Nun, ¿no? Es lo mismo. Y ahí está cómo se escribe. En la parte de abajo, Nehemías 8:17 dice así: volvió de la cautividad, hizo tabernáculos y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Entonces uno cuando dice, un momentito, mire, escuche bien, los judíos se van luego al exilio, a Babilonia, Persia, ¿se acuerdan? Y ellos regresan. Cuando regresan, quienes regresan, que primero fue Zorobabel y después Esdras y Nehemías, ¿no? Esdras y Nehemías son contemporáneos. Cuando Esdras y Nehemías regresan, vuelven a revisar la Torá y ¿saben lo que pasa? Cambian muchas cosas. Entre ellos, cuando van a escribir Josué, hijo de Nun, para, por ejemplo, ¿no? Para hijo ya no decían Ben, sino Bar. ¿Por qué? Porque Bar es el arameo de hijo y Ben es el hebreo de hijo. Ben y Bar es lo mismo, solamente que uno está en hebreo y el otro en arameo. Y vean aquí lo más interesante. Ya no decían Yehoshua, sino Yeshua. Entonces la Hei desaparece. ¿Cómo se logró esto? Pues ellos ya tenían el otro idioma mezclado, ¿no? El arameo. Entonces cuando ellos regresan con un arameo o un hebreo arameizado, como quieran. Y por eso que se acorta el nombre. Por lo tanto, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Miren, en Zacarías 6:11 y 12 se menciona a Yehoshua ben Jehozadak. Pero en Esdras, en una sección en arameo, para la misma persona, así como ¿no? Para el mismo Josué, hijo de Nun, lo mismo. En hebreo y en arameo se dice de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, Yehoshua ben Nun, Yeshua bar Nun, ¿no? Hebreo y arameo, para lo mismo. Acá te quiere decir lo mismo. Yehoshua ben Jehozadak, pero en una sección en arameo, a él mismo, pero en arameo, ya no se dice Yeshua ben Jehozadak, sino Yeshua bar Yosadak. Y miren, Yosadak, Jehozadak, cambió, le quitaron la HO, o sea la Hei, salió. Sabiendo que los libros de Esdras y Nehemías ya provienen de la misma época, además sabiendo la influencia del idioma arameo en el propio texto de Esdras y el cambio del hebreo Ben, hijo en hebreo, por Bar, hijo en arameo, se puede deducir que, seguido al exilio de Babilonia, el nombre Yeshua era la forma aramea contraída del hebreo Yehoshua. Y ahí está, esa es la explicación de por qué Yehoshua y por qué Yeshua en el Tanakh. Ojo, en el Tanakh.
¿Cómo se dice Yehoshua? ¿Qué significa Yehoshua? Adonai es la salvación. ¿Y qué significa Yeshua? Salvación. Pero refiriéndose al mismo. Así que Yeshua es la parte, digamos, es la contracción, por decirlo así, ¿no? Es la forma corta de Yehoshua. Pero Yeshua también es la parte arameizada de Yehoshua. ¿Interesante o no? Y le pondrás por nombre Yeshua, porque él Yashá. ¿Se dan cuenta? Es como si dijera, le pondrás por nombre salvación, porque él salvará. Así como Salvador y salvará, algo así parecido, ¿no? ¿Cómo se llama salvación? ¿Por qué? Porque salvará. ¿Y a quién va a salvar? Salvación, ¿a quién va a salvar? A su pueblo de sus pecados. ¿Se entiende o no? ¿Y cómo lo va a salvar a su pueblo de sus pecados? Influyendo en ellos con una Torá de vida, una Torá sana, una Torá orgánica, una Torá fresca, una Torá llena de amor, una Torá verdadera, una Torá original, una Torá con poder, una Torá elevada, una Torá espiritual, palabras de vida. Va a influenciar Yeshua, salvación, va a influenciar a su pueblo y de esa manera ellos van a retornar a la Torá. Así se salvan, retornando a la Torá de no cometer malas decisiones. Miren, aquí viene algo muy interesante con el tema de la gramática. Muchas personas a veces nos han preguntado sobre la gramática y sobre el idioma hebreo, que sería este de aquí. Ven ustedes la palabra Yehoshua ben Nun, ¿no? Hay un hebreo. Entonces la gente cree que en ese hebreo es el hebreo que hablaba, por ejemplo, que escribía Moisés, o por ejemplo en la época de Yeshua. No, ese no había, ese hebreo no existía. Lo vamos a demostrar. Cronología del idioma hebreo. Antes de la era común, es decir, en la época de Moshe, la escritura era pictográfica. Luego, en la época de Yeshua, había un paleohebreo. Y después, en el quinto siglo, ya había un hebreo masorético, que es precisamente el hebreo que tú y yo conocemos. Se le llama hebreo cuadrado, hebreo clásico, hebreo masorético. Así se le llama. Y miren, entre la escritura pictográfica y el paleohebreo estaba la Septuaginta. O sea que la Septuaginta es antes del hebreo que hoy conocemos, el hebreo moderno, ¿no? El hebreo clásico, que decimos hebreo bíblico. Pero en realidad no es el hebreo bíblico necesariamente, ¿no? Pero claro, porque lo tenemos en la Biblia, ¿no? Sobre todo en la versión Septuaginta, ¿no? Pero los judíos que estaban en la dispersión en el mundo griego querían pues tener la versión de la Biblia, de la Torá, pero no en hebreo, porque ya no hablaban hebreo, sino en griego, porque precisamente hablaban en griego. Y ahí aparece la traducción. Entonces la traducción fue de un paleohebreo a un griego antiguo. Eso fue la traducción. Esa es la Septuaginta. Y miren que lo vamos a entender de esta manera. Vean ustedes a la derecha, dice arriba hebreo cuadrado. Ahí está, la Aleph. Debajo dice paleohebreo. Y vean esa Aleph. Un poco rara, ¿no? Y vean abajo, pictografía. Y ya tienes la cabeza de un toro. Así ha evolucionado la escritura con el tema del hebreo. Así que no debemos de idolatrar el idioma hebreo, ¿no? La hebreolatría. No debemos de idolatrarlo, sino que tenemos que entender qué es lo que pasa. Vean, la escritura pictográfica es la más antigua y es esta, ¿no? Muy interesante. Y vean ustedes que a la derecha dice men. Y hay como las aguas, ¿no? Y vean ustedes que muy interesante porque Moshe, hablando de sacado de las aguas, empieza la men, con la letra men, de aguas, ¿no? Sacado de las aguas, ¿no? Y ahí dice Moshe. Espectacular, ¿no? Muy interesante. Y esta es la escritura pictográfica, es la más antigua que puede haber. Ya, así que con esta escritura no ha sido escrita la Torá por si acaso. La Torá que hoy en día tenemos, por supuesto, ¿no? La que hoy en día tenemos en nuestras versiones no es este idioma, ¿no? Obvio, ¿no? Con estos dibujitos, ¿no? Claro, pictografía que se le llama. Luego aparece esta escritura que es escritura aramea paleohebrea. Miren, aramea paleohebrea. Y vean ustedes las formas que tiene.
¿no? El buey, la casa, el camello, todo eso cambió a este tipo de escritura. Ya, y esta es la escritura ya de la época de antes de Yeshua, ¿no? De Yeshua, bueno, antes de Yeshua. Es esta escritura. ¿Interesante o no? Interesante. Pero vean ustedes que Esdras y Nehemías... esta es la Septuaginta, perdón. Este sería el griego de la Septuaginta. Esto no tiene nada que ver con el hebreo. Simplemente yo les quise colocar porque de aquí, de este tipo de escritura, sale esta escritura, ¿verdad? Entonces, este sería la Septuaginta. Este sería, digamos, Génesis 1, para ponerle un... ¿Y de dónde copiaron el Génesis 1? ¿De dónde transliteraron? De acá, digamos, ¿no? Para que se entienda. Esa sería un poco la explicación. Ahora, ¿te acuerdas que te conté de la escritura aramea palohebrea, que es esta? Ya. Esdras y Nehemías tenían bajo poder, ¿no? Arriba de ellos estaba el mundo arameo. ¿Por qué? Porque estaban los persas. De los persas viene pues el arameo. Y el mundo de Yeshua estaba inundada del arameo. La liturgia era en hebreo, pero ellos hablaban arameo. Y vean ustedes, te voy a dar un dato muy interesante. Yeshua, en el arameo galilaico, se decía Yeshu. Y uno dice, no puede ser, sí, pero a nivel historia, Yeshu. Pero yo tengo entendido que hay una maldición con el tema de los nombres, ya que tú estás enseñando los nombres. Me dijeron que si le quitamos una letra a un nombre, es lo mismo que quitarle su propósito. Claro, excelente, mira cómo la tenemos más clara toda, ¿no? Esa es la base. Si yo a Yeshua le quito la A, es Yeshu, pues, Yeshu. Entonces, da a entender que él no va a cumplir su propósito. Sí, explicado religiosamente, pero explicado a nivel filología, es decir, el estudio de una lengua y su trascendencia, su evolución, el arameo galilaico era así. Así como Sibot y Shibot, ¿no? Shibolet, perdón, ¿no? Y Sibolet. Hay algunos que no pronunciaban la sh y con la s. Ya, este no es de aquí. Este no sabe pronunciarlo. Este no es de esta tierra, ¿no? Algo parecido, Yeshu, Yeshua, ¿no? Pero ahí tenemos la idea para que se le vaya un poquito esta religiosidad de quitarle una letra al nombre, pero sí, se entiende también eso. Y miren, este de aquí, escuchen bien, y vean bien, este es el Targum arameo, pero qué parecido al hebreo cuadrado. Claro, lo que pasa que este de aquí, que es el hebreo masoreta, precisamente es este de aquí, pero adaptado. Por eso que a este se le llama hebreo arameizado. Esta letra viene de acá. Esta es la influencia. El hebreo que tú y yo conocemos hoy en día viene de una influencia del arameo, por eso que se le llama hebreo arameizado, ¿no? Llamado como el hebreo masoreta, que por cierto es más que una simple adaptación del arameo, no. En realidad este hebreo es más poderoso de lo que tú y yo conocemos. No son necesariamente letras, acá hay números, acá hay construcciones espectaculares. La mística de estos nombres, de este alefato, es más grande de lo que tú y yo conocemos. Pero yo creo que veas la última parte. En la última parte dice sin y shin, ¿sí o no? Entonces uno dice, ¿cómo shin y sin? Claro, pero hay un puntito. ¿Ven ustedes que hay un puntito a la derecha? Y luego sin tiene el puntito pero a la izquierda. Significa que el puntito a la izquierda va a funcionar como una S. Y el puntito a la derecha va a funcionar como una CSH. Y uno dirá, en español, ¿tenemos la SH? No la tenemos, pero sí tenemos la S. Entonces podemos transliterar con la S. ¿Se entiende o no se entiende? Porque Yeshua, en nuestro alfabeto en español, no hay la SH, hay la CH. Chivo se escribe con CH, no con SH. Por lo tanto, sale descalificado escribir chivo con SH, sino con CH. Por eso que para nosotros no deberíamos decir en español, no, o sea, ya transliterado, no deberíamos decir Yeshua, sino Jesúa o Yeshua. ¿Se dan cuenta? Jesúa sería en español, ¿no? Interesante. Pero es para que vean ustedes cómo va a funcionar las transliteraciones. Simplemente los estamos preparando porque lo que se viene más adelante es la gramática pura. Entonces va a ser una parte más técnica. Pero así con todos nosotros,
Vamos a demostrar que estudiamos, que leemos y que la comunidad menora quiere lo mejor para ti. Por eso te hemos presentado todos esos libros, para que vean que hay que conocer del hebreo, de la gramática hebrea, de la literatura hebrea, de la historia, de las enciclopedias, de las interlineales. De todo esto nos debemos de valer para poder entender el mundo antiguo y así hacer una buena exégesis y no estar como estas personas que se ponen la kipá y el talit y andan inventando cosas que los judíos no han inventado. O sea, es una cosa espectacular, cómo le faltan el respeto. Esto se llama soberbia, se llama. Bien, continuamos. Corrigiendo errores. Antes de entrar a la gramática, vamos a corregir estos errores que luego van a ser corregidos, obvio, por la gramática. Y todo esto tiene que estar evidenciado, si no estaríamos haciendo lo mismo, pues, ¿no? Inventando cosas. Corrigiendo errores. Miren, esta gente dice así. Por ejemplo, dicen aleluya, dicen, ¿no? Ah, oye, hermano, ¿tú cómo dices? Bueno, yo digo aleluya. ¿Acaso dices aleluya? No, yo no digo aleluya. Es aleluya, pues, claro. Ahora, aleluya termina con ¿quién? Con ya. Porque ya es la forma corta de Yud Hei Bat Hei, ¿sí o no? La forma poética, ¿no? En los salmos, ya. Sí, aleluya se dice, y no aleluya. Entonces, ¿por qué vas a decir Yeshua, Jerusalén? No, pues ya tendrías que decir Yahshua, Jerusalén, Yahweh. Así dicen ellos. Entonces, cuando uno lo va entendiendo, uno dice, no, pero qué interesante, estas personas, ¿de dónde lo sacan? Bueno, ya, tiene sentido, mi estimado, tiene sentido. Tú me puedes sacar las evidencias, que así se forman las cosas. No, hermano, y miren, ¿no? Ya no saben qué responderte. No, esta es la mentira de Satanás. O sea, Satanás es más fuerte que Dios. No. Y ya no saben qué decir, no se traban. Ya no saben qué decir. Entonces, abajo a la izquierda, ellos ponen el nombre del profeta. Y el nombre del profeta, al final de la letra, dice Yeshayá, Yirmiyá, Obadiyá, ¿no? Todo con ya. Y el significado, ya es salvación, ya elevará, servidor de ya, quien es como ya ha ocultado. Ahí están todos los nombres con su significado. Pero terminen ya. Entonces ellos no les importa la gramática. Ellos simplemente el ya lo ponen adelante porque hasta cierto punto tiene sentido, por supuesto. Y miren a la derecha. Aleluya. ¿No? Y ahí ponen adelante ya de Yahweh. Y por eso es Yahshua, que significa Yahweh salva. Y miren, ellos dicen que Yeshua es salvación. Mentira, porque ya lo hemos explicado con el diccionario. Yeshua, con la G al final, significa salvación. Y también Yeshua es salvación con el nombre de Jesús, Yeshua. Pero Yeshua solamente no. Yeshua no significa salvación. Ahora van a ver lo que significa Yeshua con evidencia, pueden verlo en el Strong, en los diccionarios, y van a ver que estos tipos hasta están blasfemando el nombre, o sea, son peligrosísimos. Miren, Yahshua, la nueva blasfemia de este siglo. Vamos a demostrar con el idioma hebreo cómo es que los nuevos mesiánicos blasfeman en contra de nuestro Elohim, por desconocer la gramática hebrea, ¿no? La gente soberbia que no quiere estudiar. No, como le cuesta estudiar, porque todo el mundo sabe que aprender un idioma nuevo es estudiar, pues se quieren evitar mintiendo y manipulando de esta forma, ¿no? Para empezar, veamos el significado de la palabra Yeshua en este pasaje. Ustedes corrobórenlo. Job 30:24. Miren, abajo está el Strong. ¿Y qué significa? Sin embargo, no extenderá su mano el que está en la ruina. No clamará a él en su fortunio. La palabra Shua significa clamar. Ahí está, Strong 7769. Shua, clamar, exaltar. Shua de la raíz Shabá, que significa clamar, dar voces, gritar. Por lo tanto, aquí dice Yahshua no es Yahweh salva, porque Shua es gritar, pedir ayuda. Aquí lo que te está diciendo es, abajo dice, ¿no? Por lo tanto, Yahshua significa Yud Hei Bat Hei clama, Yud Hei Bat Hei grita, Adonai pide auxilio. Pregunta,
¿A quién le va a pedir ayuda el mismísimo Adonai? ¿A quién? Es espectacular. Mira, para que vean que ellos no quieren entender qué significa Shua. Y ahora lo que están haciendo ya no lo quieren juntar, ya no quieren separar ya, así como ya Yerushalayim o ya Shua ya no lo quieren separar, ahora quieren decir que es uno solo, ¿no? Claro, porque se les cae al piso con esta evidencia. Es espectacular. O sea que Adonai pide ayuda, ¿no? Pobrecito, Adonai grita. ¿Y a quién va a gritar Dios? O sea, Dios tiene su Dios. Espectacular. A eso han llegado estos tipos. Y está corriendo por todos lados esta invención. Así que ustedes divulguen, por favor, estos videos para que estas personas entren en razón y dejen de estar poniéndose indumentaria judía si andan pensando todo lo contrario del judío. Cuando esa indumentaria tiene su propia filosofía, su pensamiento, llámalo como tú quieras, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora vean, ellos dicen así: hermano, Jesús significa he aquí el caballo. Y yo le digo, es que tienes un problema, porque tú hablas de la fonética, no de la palabra. Porque Jesús tiene tilde en la U. ¿Acaso el hebreo usa tildes? No, pues ¿cómo el hebreo va a usar tildes? Porque Jesús está en español, es una palabra en español, y ellos separan. Es como que yo te inventara y te dijera Carmen. Car en inglés es auto, y men es el plural de hombre, o sea, de man, así como Superman, superhombre. El plural de man es men. ¿Me dejo entender? Carmen. Y yo digo, Carmen, tú te llamas auto de hombres. ¿Se dan cuenta? Estoy inventando y separando las palabras porque se me ocurre. Ellos hicieron lo mismo. Miren, Jesús proviene de un acrónimo hebreo que se compone de la siguiente manera. G, que es una partícula primaria que suele interpretarse como he aquí o miren. Está en el Strong, el H1887. Y sus, proveniente de una raíz que no se usa y que significa saltar, brincar, propiamente de gozo. Mira, caballo porque salta, pero también golondrina por su vuelo rápido. Y ahí está el Strong, ¿no? 5483. Y esto separa una palabra en español. Es como Carmen también. Yo lo separo y lo divido en dos palabras en inglés. O sea, una cosa es separar la fonética, que suena a Jesús, y otra cosa es el nombre Jesús ya con tilde. O sea, ya está en español la palabra. O sea, es espectacular. Y miren, como la grulla y como la golondrina me quejaba, detrás de la palabra grulla está la palabra sus. Jeremías 8:7. Y la tórtola y la grulla. Detrás de la palabra grulla está la palabra sus. Y vean, miren, a la derecha dice, entonces Jesús significaría en hebreo, he aquí el salto de gozo, he aquí el caballo, he aquí la golondrina, ¿no? O la grulla. ¿Por qué no dicen eso? ¿Ve? Se la agarran con los que le conviene, o sea, para que vean que todo está manipulado. Pero vamos a aprender ahora sí las reglas y lo vamos a constatar con esta forma. Miren, esto va de la mano con esto, con el cuadro de la izquierda. Dice, al final de un nombre personal hebreo, Ya. Al final de un nombre personal hebreo, Yahu. Vamos a ver, miren. Ya y Yahu, vámonos a la derecha. Eliyahu, ahí está, termina en Yahu. Obadiyah termina en Ya, así como la primera regla. Obadiyah, Uriyah, Yeshayah, terminan con Ya. Entonces ya sí se puede colocar al final de los nombres, como también Yahu, Eliyahu y Irmeyahu, se pueden colocar. Esta es regla gramatical. Bien, ahora, ya y Yahu al final no pasa nada. Al comienzo, tú dirías Yahushua, no pues, ya no. Al comienzo cambia, mira lo que dice. Al inicio de un nombre personal hebreo, Yeho, cambia o yo. ¿No? Al final de una palabra sirve como vocal para consonante previa, ¿no? Esta es otra regla que no encaja aquí, o sea, es otro tipo de regla para los nombres, pero también funciona con la G y al final. Y vean, la tercera regla. Al comienzo es Yeo, no es Yahu, sino Yeho. Veamos, o Yeo. A la izquierda, miren lo que dice. Yehonatán, Yehoshua,
Jehorán, Jehoiaquín. Esto es gramática hebrea. Entonces las personas lo que tienen que hacer es presentar los libros de gramática hebrea y decir que se debe decir Yahshua y todo así con Yarushalay. No existe, puro invento. Claro, ¿qué van a estar leyendo la gramática, la literatura? No quieren, ¿no? Son gente soberbia, como les digo, ¿no? Perdone que lo haya repetido varias veces. Miren, nos vamos al alfabeto árabe y resulta que en árabe sí los nombres sí dicen ya. O sea, ándate al mundo árabe y di pues Yahshua, aunque no se dice Yahshua, sino Yahshue. O sea, ni eso siquiera, ni siquiera es árabe, ni árabe. Busquen ustedes esta información, búsquenlo, busquen los alfabetos. Miren, ¿cómo se dice Jesús en árabe? Yahshue, ahí está, y ven a la derecha. ¿Cómo se dice yo soy Adonai tu Dios? ¿No? Bueno, dice yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Por el tema de Jehová, ¿no? Miren, en hebreo, si yo digo yo soy Joseph, ¿no? Es Ani Joseph, pero ellos no es Ani, ellos es Ana, ¿ve? Se parece, ¿no? Ani, Ana, ¿no? Muy parecido. Pero ellos no dicen Jehová, Yahová, la W que es anglosajona. Y ellos dicen Yahweh, ¿no? Aquí miren. Aquí, Yahweh. Y yo digo, ¿por qué W si la W tampoco es hebrea? O sea, ni la gramática es hebrea, ni la W es hebrea. Y siguen con su Yahweh y Yahweh. Es espectacular esta gente, ¿no? Pero vean, aquí. Yo soy Jehová, tu Elohim, ¿no? O tu Dios. Ana, Yahová y Laka. Árabe, mis estimados, árabe. Entonces estos tipos están en el mundo árabe. Sí, puedes decir tú ya, pero eres árabe, mi hermano, ¿no? Fonética árabe. Bien, ahora sí. Después de corregir estos errores con gramática y con evidencias, ahora nosotros nos vamos a ir directamente a la gramática, ¿no? ¿Qué pasa con las transliteraciones? ¿Cómo que Jesús es malo? Jesús no es malo, no es aquí el caballo. Jesús es la transliteración del latín Jesús. Jesús es la transliteración del griego Jesús. Jesús es la transliteración lingüística del arameo Yeshua. Y Yeshua, que ya hemos conocido, de Yehoshua. ¿Te acuerdas de Ben y Bar? O sea, del hebreo y el arameo, que Yehoshua y Yeshua es lo mismo, solo que su forma arameizada y corta. Interesante, ¿no? Todas las evidencias. Vámonos entonces a la gramática para que se entienda estos cambios de por qué de Yeshua sale Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué la A no la colocaron y en vez le colocaron una S? ¿Por qué de Yeshua hay OUs? O sea, hay una OU, un dictongo. ¿Cómo funciona todo esto? Gramática. Miren, alfabeto hebreo. Y vean ustedes en la parte de abajo, en la parte inferior, a la izquierda, donde dice Tap, Shin, Reish, ¿no? Shin. Otros dicen Reish, ¿no? Reish, así pronuncian algunos. Pero es Reish. Tap, Shin. Miren, la letra Shin ya lo habíamos explicado, que si el puntito está a la derecha, es Shin. Y si el puntito está a la izquierda, es Sin, ¿no? O sea, por eso dice ahí Shin, SH/S. O SH o S, cualquiera de los dos lo puedes transliterar. Nos va a ayudar esto. Miren, alfabeto griego. Ahí tienen la alfa, la beta, etcétera, ¿no? Y miren que se parece porque dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alfa, beta, gamma, ¿no? ¿Es interesante o no? ¿No? Y se parece al menos la... Y delta, ¿no? Delta con Dalet. Vean ustedes ahora si aparece la letra SH. Ahí está, miren. Aquí hay Shin, SH y Sin, o sea, la S. ¿Dónde está la SH aquí en la transliteración? No existe. Entonces, ese es un punto muy interesante. No existe la Che como SH en el idioma griego, en el alfabeto griego. Este es el alefato hebreo, alfabeto griego. ¿Por qué alfabeto? Porque la primera es alfa y la segunda es beta. Alfa, beta, alfabeto. De ahí sale. Y aquí, ¿por qué se dice Aleph, Bet o alefato? Porque la primera es Aleph y la segunda es Bet, ¿no? Aleph, Bet. Entonces, si esto ya se entendió, yo digo, no hay la S ni la H. Y Yeshua es Shu, SH. No hay.
Entonces lo que queda, no sé si se entiende, las transliteraciones tienen que pasar por un filtro de reglas gramaticales. Si no, no se puede, va a salir otros nombres. Veamos. Alefato hebreo, alfabeto griego y el alefato latino, que incluso el día de hoy también lo tenemos, ¿no? Porque también hay un alfabeto latino arcaico, ¿no? Uno más antiguo. Bien, vean ustedes ahora de este alfabeto que tenemos nosotros, si tenemos la SH. No hay la SH, lo que hay es la CH de chivo. Chivo se escribe con CH, no con SH, así que hay que descartarlo. Si vamos a transliterar del hebreo al español, ¿no? O al alfabeto latino. Bien. Vean ustedes la letra I, o sea la vocal I y la consonante J. La I y la J son iguales, solamente que la J tiene abajo como una colita. Es que esto se perdió en el tiempo y luego se ha recuperado, por decirlo de una manera, ¿no? Por eso que algunos dicen Yeshua y otros Jesúa, porque la I y la J eran muy parecidas y se intercalaba, ¿no? Interesante, ¿no? Claro que en 1500 y algo aparece la J en español. Imagínense las personas que decían Jesús. Nadie decía Jesús hasta 1500. ¿Me dejo entender? Porque ahí aparece la J en nuestro alfabeto. ¿Interesante o no? Bueno, como nosotros hablamos siempre con bibliografías, con libros, hay un libro muy interesante que se llama Su Nombre. Y lo que vamos a expresar ahora tiene que ver con la gramática y un poco con la historia. Entonces, es precisamente para reforzar un poco la información. Vean ustedes, la romanización de los nombres. Los nombres terminados en vocal A normalmente son asignados a las mujeres. Y vean abajo en el ejemplo 39. Ana, Andrea, Liliana, Carla, Maritza. ¿Y qué pasa si yo pongo Yeshua? Oiga, si yo pongo Yeshua, es mujer entonces. Si vamos a romanizarlo. ¿Se entiende o no se entiende? Miren, al escuchar el nombre Yeshua, los romanos pensarían que se trataba de una mujer. ¿Se dan cuenta? Gramática con historia. Por eso, los eruditos explican que Jesús, que así se escribe, es el esfuerzo de transliterar y naturalizar el nombre hebreo Yeshua. O sea que vamos a pasar nosotros de Yeshua a Jesús. ¿Cómo lo pasamos? Con todas estas reglas. Seguimos. No se malinterprete que el nombre Yeshua era un nombre afeminado. No. Lo que ocurre es que en el Imperio Romano se tenían definidas reglas para naturalizar los nombres de sus conquistados. A todos los nombres no griegos debía agregársele una S, es decir, letra sigma, al final. Entonces yo digo, Yeshua no es mujer, es varón, entonces le quito la A, queda Yeshu, pero le agrego la S, sería Jesús por el momento, o Jesús, ¿no? Porque ya no diría Shu, sino Shus y una S, Jesús, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Que me da risa pronunciar. Jesús. Así sería, por el momento, ¿verdad? Y dice, al final, de manera que era obligatorio la aplicación de esta regla, ¿no? ¿Cómo se hacía? Dice, ¿no? Y ahí está. Acá hay más cosas, por supuesto. Miren, a la izquierda está la letra en hebreo, que dice Yeshua. A la derecha dice sonido, que se pronuncia así, Yeshua. Su equivalencia en griego están con las letras iota, eta, sigma, omicron, ipsilon y sigma, que es la que tenemos. Y a la derecha la transliteración debería de ser así. Escuchen bien, exactamente debería de ser así si pasa todo eso su filtro. Jesús, así quedaría. No se olviden que la A no se debería de colocar. Ahora, ¿qué pasa con la omicron y con la ipsilon? ¿No? En este caso, con el diptongo OU. Ustedes saben que hay vocales fuertes y hay vocales débiles, ¿no? O vocales abiertas y vocales cerradas. La I y la U son vocales cerradas o débiles. La A, la O y la E, uno abre mucho la boca. Por eso se le llaman vocales abiertas o vocales fuertes. Cuando yo voy juntando
A eso se le llama diptongos o a veces hiato, dependiendo de la regla gramatical. Bueno, aquí vemos un Jesús. Yo ya tengo la explicación de la S. La S ya la tengo clara, ¿no? Porque los nombres femeninos terminan en A. Entonces Yeshua termina en A, entonces se la quito y le pongo la S. ¿Por qué? Porque era uno de los temas de subyugación del mundo romano, colocarle la S a los nombres. Ahora, ¿pero qué hago con OU? ¿Verdad? Porque yo tengo que llegar a Jesús. ¿Cómo llego a Jesús de Jesús? ¿No? Difícil, ¿no? Bueno, al menos yo ya sé que de Jesús la S aparece de esta forma. Pero el OU, ¿de dónde saco el OU? ¿No? Y miren ustedes que Yeshua hay una U. Y esa U en griego es OU. ¿Se entiende o no se entiende? El resto está todo igual. Ahora vamos a ver de dónde sale la OU que se hace U. Miren, estamos con el hebreo y el griego, con el hebreo y el griego. Después pasamos al latín y al español. Pero ahorita es el hebreo y el griego es el problema. Griego. Ahí dice Jesús. Y miren ustedes. Nombre, iota, eta, sigma, omicron, ipsilon, sigma. Esa ya la tenemos clara. Y a la derecha, nuevamente yo he marcado OU. Porque miren, yo puedo decir Jesús o Jesús. Ya en español, ¿no? En español. Esta de aquí está del hebreo al griego. Pero esta es del griego al español. Del griego al español cumple esa función. Jesús o Jesús. No se olviden de la I con la J. La I y la J, como eran iguales en algún momento, y con el tiempo luego esto se pierde y luego regresa, ¿no? Esta pronunciación de la I y la J. Antes fungía igual, eran casi igual. Bien, sobre todo en el etrusco. Miren, de Jesús al griego, yo lo paso al español como Jesús. Jesús, pero sigue la U, ¿no? Sigue la U. ¿De dónde? ¿Cómo llego de la U? ¿Cómo llego a la U? Para que sea Jesús, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta que esto es un tema de gramática. Reglas lingüísticas. En la columna transliteración de la tabla 3, vemos que la equivalencia española hasta el momento, española, ¿no? De Jesús, tenemos una diferencia con el diptongo OU. Claro, yo quiero que diga Jesús. ¿En qué momento Jesús hace Jesús? Pues, ¿no? Ahora que tenemos la equivalencia, necesitamos filtrarla con las reglas, escuchen bien, reglas lingüísticas de la lengua española, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? RAE. Tenemos 14 diptongos, pero la unión de la vocal fuerte O y la segunda débil U, es decir, OU de Jesús, no existe. Ah, excelente, aquí estaba la respuesta en las reglas gramaticales. Entonces, por semántica, la mejor adaptación comprensible del diptongo OU es U. Y finalmente hemos obtenido el nombre Jesús, de Jesús. Ahora sí, entonces uno dice, no, pero qué interesante, ¿no? Mira, uno tiene que conocer de historia, de gramática, ¿no? De reglas gramaticales, de diccionarios. Y así quedaría el español, el griego y el hebreo. Y no se olviden de algo, que en realidad del griego, Jesús, también se cumplen reglas parecidas con el latín, porque no se olviden que el alfabeto latín o latino, pues de ahí salimos nosotros, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Por eso que se decía Jesús y ya nosotros Jesús, ¿no? Miren, vamos a ver. Español, Jesús. Griego, Jesús. Y hebreo, Yeshua. ¡Wow! Cuando uno lo entiende así de esta manera, uno lo ve de otra forma, ¿no? Vamos a la derecha. De Yeshua sale Jesús. De Jesús sale Jesús y de Jesús sale Jesús, ¿no? ¿Interesante o no? Interesante. Así son las transliteraciones lingüísticas cuando hablamos de manera seria y académica. Bueno, conclusiones finales. Ahora sí ya terminamos. Yeshua es hebreo, significa Adonai salva o Dios es la salvación.
Con el tema de Esdras y Nehemías, cuando se lee Nehemías con el tema de la Torá, para referirse a Josué hijo de Nun, ya no era Yehoshua ben Nun, era Yeshua bar Nun. Entonces Yeshua ya es la forma arameizada de Yehoshua, y ya Yeshua significa salvación, pero salvación que viene de Adonai, por supuesto. Ahora de Yeshua lo transliteramos al griego y queda Yesous, pero Yesous en griego no tiene significado. Soso, soter, sotería significa salvador y salvación en griego, pero Yesous ya no significa absolutamente nada. Y luego viene Jesús en latín, pero tampoco significa nada, pues, ¿no? Porque ya la transliteración anterior no tiene significado, tampoco lo tendría que tener las que vienen. Y al final, ya después de 1500 y algo, llega la J, y ya tenemos Jesús en latín, ¿no? O en español, perdón, que tampoco tiene significado. Y miren, aquí aparece una Torá, la Torá en hebreo pictográfico, en el hebreo antiguo, en el paleohebreo, en el hebreo que hoy en día nosotros tenemos, ¿no? El hebreo cuadrado. Hay 3 tipos de Torá. Así también se puede entender el significado. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias, y ya saben ustedes que necesitamos pues de diccionarios interlineales y de toda la disciplina seria, académica, científica, para poder entender qué es lo que pasa. Y eso es para que ustedes lo puedan compartir con muchas personas, para que no cometan pues todos estos errores, ¿no? Hay que hacerlo con mucho amor, por supuesto. De parte de la comunidad Menora, le agradecemos a todos ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias.